Buenos días, hermanos. Continuamos con el estudio del fruto del Espíritu. La semana pasada vimos la mansedumbre. Destacamos en primer lugar que es una virtud descuidada, por lo general, o que nosotros no solemos apreciar como debiéramos. Hicimos una pregunta y no sé, en el transcurso de la semana, ¿cuántos habremos orado entonces por mansedumbre, por ser mansos? No solemos apreciarla como debiéramos. O también suele asociarse incorrectamente con un espíritu cobarde, alguien débil, lo cual también vimos que no es el caso. Y también de que en el Antiguo Testamento la palabra que nosotros estudiamos se relaciona con esa espiga que se dobla, ¿verdad? Ese trigo que ya está dando mucho fruto y entonces tiende a doblarse. Y entonces, por eso, cuando leemos en el Antiguo Testamento esa palabra, muchas veces también la vemos asociada con la humildad. Y el Nuevo Testamento preserva ese uso, esa cercanía entre una persona mansa y humilde, pero además con un trato gentil, un trato considerado, un trato tierno. Vimos que el término griego que más se usa significa esa fuerza que es aplicada debidamente, una fuerza tierna, la fuerza de vida. En el sentido pasivo se relaciona principalmente en cómo nosotros respondemos ante las ofensas y el maltrato de los demás, la respuesta de vida. Y vimos el pasaje en Primera de Pedro, que nosotros teníamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él afrontó cuando fue acusado injustamente. Y en el sentido activo entonces es ese trato considerado hacia los demás. Muchas veces no medimos las palabras que utilizamos. Podemos decir la verdad, pero debe ser una verdad con amor. Importa mucho el cómo lo decimos también. Y en casos particulares, esta mansedumbre se demanda de los pastores, de que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Es para todos, pero principalmente también que tengamos en cuenta, ahora que estamos en este proceso, y también a las esposas, de que ese espíritu afable y apacible del cual habla Pedro es fundamental para que puedan ganar por su conducta a sus maridos inconversos. Y finalmente a los varones, de que esa figura de macho alfa, dominante y todo eso no va muy de acuerdo a lo que la Escritura llama realmente portarse varonilmente, y que no es tampoco característico de la mansedumbre. El fruto artificial que denunciamos fue la falsa modestia, que al final de cuentas es también egoísmo, es también un orgullo principalmente. Eso de que nosotros no damos crédito a quien debe tenerlo. No, hermano, no fue nada, fue cualquier cosita, no. El Señor nos ha dado a nosotros habilidades y talentos, y que las personas entonces vean que nosotros reconocemos quién nos ha dado esas habilidades. Y hoy entramos a la última virtud del fruto del Espíritu Santo, la que se llama la templanza en Gálatas 5:23, o también, como es llamado en otras partes de la Escritura, el dominio propio. Y es quizás una expresión que usaríamos más que la misma palabra templanza. Entonces, cuando pensemos en templanza, pensemos en dominio propio. Y unas cuantas definiciones simplemente para que tengamos una idea de lo que conlleva este término. El Nuevo Diccionario lo define de la siguiente manera: el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado: capacidad que tiene un individuo de controlarse o de equilibrar sus acciones o emociones. Que él dirá: la capacidad de evitar los excesos, mantenerse dentro de los límites razonables. Otra persona dirá: la regulación saludable de nuestros deseos y apetitos, previniendo su exceso. Entonces, en general, hermanos, estamos hablando de una moderación de nuestros pensamientos al hablar, una moderación en el uso de los bienes, en la comida y en nuestros apetitos sexuales. Y podemos seguir mencionando más, pero principalmente son estas áreas las que se ven enfocadas.
Por ejemplo, podemos leer en Efesios 5:18. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esto ya ha sido discutido en otras ocasiones. No se está condenando el ingerir el vino, sino pues que no haya embriaguez, es decir, sean moderados como lo consumen. Pero aún más importante que eso, pues Pablo dice, sean mejor llenos del Espíritu Santo, es decir, sean controlados por Él. También en 1 Corintios capítulo 7, otra palabra también que está asociada al dominio propio, que es la continencia. Y nosotros lo leemos en el versículo 9. 1 Corintios 7, versículo 9. Y le está hablando a los solteros. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces es parte de ese dominio. Y vamos a ver ya luego en más detalle estos ejemplos. El término griego más utilizado es enkrateia, pero lo que recordemos principalmente, hermanos, es maestría. En situaciones académicas, cuando alguien habla de que es un máster, se refiere a que alguien ha dominado un área del saber, no sabe todas las cosas, no es lo que quiere decir, pero hay cierta área del saber humano que él domina. Entonces lo que uno espera por alguien que se hace llamar un experto o un máster en tal área, es alguien que ha dominado. Principalmente es como una fuerza interior, o lo que podemos llamar la fuerza de voluntad o continencia, como leímos en 1 Corintios capítulo 7. Y veamos 3 pasajes que nos ilustran o donde vemos ese uso. El primero es Génesis. Ahora, Génesis pues, no fue escrito en griego, pero la Septuaginta para este pasaje usa ese término. La Septuaginta, el texto griego del Antiguo Testamento, lo usa para este pasaje. Génesis 43, versículo 30. Génesis 43, 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió. Y aquí viene la palabra, y se contuvo, y dijo, poned pan. Ese contuvo, hermanos, se dominó a sí mismo, se controló. Entonces me llama la atención, ya volveremos a esto. Otro pasaje, Hechos 24, 25. Que llamó sumamente mi atención porque veamos el contexto en el cual se menciona. Es Pablo, que está preso y está ahora ante Félix. Entonces leamos Hechos 24, a partir del versículo 24. Dice, Hechos 24, 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Entonces Pablo está hablando de la fe en Jesucristo. ¿Y qué fue lo que habló? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. La fe en Jesucristo. ¿Y qué estaba hablando Pablo? Justicia, dominio propio y el juicio venidero. Este carácter de una persona que puede controlarse a sí misma, que tiene dominio sobre sus acciones, sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, hermanos, es parte o debería describir aquel que profesa una fe en Jesús. Eso era lo que estaba disertando. Y también tenemos 2 de Pedro 1:6, que lo busquemos. Aquí también se usa. Entonces dice que al conocimiento añadamos que
dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, y continúa que a la piedad, afecto fraternal. Entonces ese es el término que más se usa, y el otro, hermano, se refiere a un sano juicio o a un razonamiento sensato. Entonces no solamente que uno tenga esa fuerza para dominarse, sino que el razonamiento de uno también es el que primeramente va a determinar cómo uno se comporta. Entonces somos personas que van a razonar antes de actuar. Segunda de Timoteo es un pasaje que usa ese término, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces el sentido primario aquí es personas que saben razonar, o sea, su juicio es sano. Pero entonces, hermanos, ¿qué es este control? Como vimos leyendo el pasaje de Génesis, no es que nos vamos a abstener de expresar nuestras emociones, por ejemplo. No, José fue y lloró, pero hubo un momento en que él se controló a sí mismo. Dijo, no voy a seguir llorando más. Él ya no podía contenerlo y fue sano. Él fue y lloró. Pero este dominio propio entonces es saber cuándo y dónde expresarlas. No es que nos vamos a abstener de la risa, del lloro, no. Es que razonando con un sano juicio, no, esta es una ocasión apropiada para llorar. No, este no es el momento para hacerlo. Eso es, hermanos, a lo que queremos llegar. No es que estamos promoviendo un tipo de vida carente de emociones o que se priva de todo placer, jamás. Pero entonces la primera mala hierba que debemos atacar es precisamente el libertinaje. Y en el sentido que lo estoy diciendo es aquellos que usan la libertad, que decir que ahora somos libres en Cristo como un pretexto para hacer lo malo o para no refrenarse a sí mismo. Es que de todo podemos comer, entonces venga todo. Yo puedo ir a toda parte, todo me es lícito, pero como dice Pablo, no todo me conviene. Entonces son personas que tienen esa libertad solamente como un pretexto. Y al final de cuentas no es libertad, porque van a terminar presos o cautivos de esas mismas pasiones que nos están controlando. Pablo, en la primera carta a Corintios, repetidamente va a atacar esto. Entonces que busquemos unos pasajes en 1 Corintios. Pasaje conocido, pero que lo leamos. 1 Corintios 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol pone un ejemplo, pero a lo que nos quiere dirigir es esa pureza de cuerpo inmediatamente. No podemos hacer con nuestro cuerpo como nos plazca. Él dice, ¿no sabéis que habéis sido comprados?
No podemos simplemente decir, pues, que todo nos es lícito. Vuelve a atacar algo similar en el versículo 24 del capítulo 9, 1 Corintios 9, 24 en adelante. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, pero no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él dice, ustedes pueden ver en el ejemplo de los atletas que ellos mismos se abstienen y tienen un régimen de disciplina para lograr lo que ellos quieren. Nosotros también estamos en una carrera espiritual, hermanos, y debemos abstenernos de ciertas cosas. Estamos también luchando, nos estamos preparando, es decir, nos estamos dominando. Primera de Pedro también, veamos cómo también él aborda el tema. Entonces, en primer lugar, también va a decir que somos libres, pero no para hacer lo que queramos. Primera de Pedro 2, versículo 15. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, él ahora vuelve a poner un ejemplo en el capítulo 4, igual 1 de Pedro, capítulo 4, y dice de la siguiente manera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los deseos, a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hubo un tiempo ya para eso, cuando nosotros no conocíamos del Señor, pero nosotros ya no estamos igual que ellos, hermanos. Nosotros no deberíamos estar corriendo en ese mismo desenfreno que no conoce límites, en ese libertinaje. Y con los ejemplos que pone Pedro ahí, orgías, disoluciones, embriagueces. No, el mundo debería extrañarse que nosotros buscamos cómo dominarnos. Mira, pero ¿por qué? ¿Pero qué hay de malo? Total, a los días se le pasa la borrachera, ¿no? Mi cuerpo está en sujeción, yo me domino. También hay frutos artificiales que debemos atacar. Hay dos términos aquí, pero que nos quedemos con la idea, porque son algo similares, ¿no? A veces se tiende a confundir un poco, pero que nos quedemos con el concepto. A veces se habla del ascetismo, una vida ascética, o del estoicismo, o una vida estoica. ¿Qué quiere decir una vida ascética, hermanos? Es aquellas personas que ven como malo el uso y el disfrute de la creación material, que como que el ser es purificado, como que hay más santidad en negarse estos placeres. No lo voy a hacer, aunque quiera hacerlo, pero no, me abstengo de hacerlo porque como si eso fuera más espiritual. Y también una vida estoica, esas personas que se van a ser ajenas a las comodidades, que el mejor bien, la mayor virtud en esta vida son esas personas que viven solamente por la razón y no por la pasión, o sea, totalmente carentes de emociones. No, todo es razonado, lo mejor es siempre el pensamiento y me voy a negar todo aquello que me lo impida. Pero hermanos, esto no es a lo que estamos llamando y esto no es el verdadero dominio propio.
Entonces, por eso, uno va a ver que las conclusiones a las que se pueden llegar, que consumir cierto tipo de alimento es pecaminoso, o que el consumir algo por encima de otro es mucho mejor y mucho más espiritual, que el celibato es mejor que el matrimonio, que celebrar o no ciertas fechas, y así se llegan a puntos absurdos, pero no es el caso, hermanos. Y Colosenses, a partir del capítulo 2, el versículo 16, es toda una defensa ante ese tipo de conducta. Es una defensa ante ese tipo de conducta. Colosenses capítulo 2, a partir del versículo 16, y realmente hasta llegar al versículo 6 del capítulo 4, pero no vamos a leer todo el pasaje. Vamos a leer los primeros versículos. Dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Aquí el sentido que quiere decir son personas que se dedican a eso, no que los receptores de la carta se dedicaran al culto a los ángeles. Son personas que se jactaban de ser humildes y también espirituales, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Usted puede hacer todo lo que humanamente pueda proponerse, azotar su cuerpo, negarse ciertas comidas, pero eso no ataca sus deseos del corazón. Entonces, hermanos, esa apariencia de que nos estamos negando ciertas cosas no es dominio propio, no es el verdadero fruto que queremos. Primera de Timoteo, lo leo para ustedes, es algo similar. En el capítulo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, cultivando el dominio propio. Hermanos, nosotros hemos visto que cada virtud está relacionada siempre en cómo nosotros tratamos a los demás, pero en particular con esta virtud del dominio propio, vamos a enfocarnos más en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, pero eso no quiere decir que esté desligado de los demás, porque podríamos decir, ya que todos están juntos, hermanos, ¿cómo podremos ser pacientes y mansos cuando no podemos controlarnos a nosotros mismos? Entonces, había pensado en un ejemplo. Nosotros podemos faltar a nuestra palabra, pero cada quien puede faltar a la palabra por las distintas luchas que tengan. Una persona que es vaga, desordenada con su tiempo, queda con un compromiso con alguien, digamos que un martes a las 8 de la mañana. Hay una primera persona que es así, desorganizada con el tiempo, y el lunes en la noche se da cuenta que además tenía una asignación del colegio, de la universidad, lo que sea, y que no la había hecho. Entonces, ¿qué? Híjole, tengo que correr. Y empieza, se desvela, trasnocha, madruga, queda totalmente agotado, o una de dos.
o se queda dormido y no llega al compromiso que había dicho que iba a estar a las 8 de la mañana ese martes, o llegará tarde, o no llegará en condiciones adecuadas porque llegará desvelado. Pero podemos pensar en otra persona que puede ser muy organizada con su tiempo, pero le cuesta dominarse en cuanto a lo que come. Entonces ese lunes en la noche había uno de esos platos que sabe que le gustan, pero que también lo ponen pues mal del estómago. O sea, lo pueden disponer de muchas maneras. Y no se domina. Y se pega su buena hartada. El martes a las 8 o una de dos. O amanece enfermo del estómago, o no va a llegar también en buena disposición al compromiso que había dicho. ¿Y qué estamos haciendo ahí, hermanos? Estamos faltando en trato y consideración a la persona en su tiempo, al no presentarnos, en faltar a nuestra palabra, y vimos que eso es nuestra fidelidad como la demostramos en cumplir lo que nosotros decimos. Entonces, ¿qué? Afectamos esa relación, pero cada uno por el tipo de lucha que sostiene, que es distinto para cada uno. Pero por eso entonces, que no perdamos de vista que todo está relacionado, pero lo que hoy vamos a ver va a ser distinto para cada uno porque no todos luchamos con lo mismo. Hay 3 áreas principales, entonces, en las cuales nos vamos a enfocar: en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Entonces, dominando nuestro cuerpo en primer lugar, como acabamos de ver también en 1 de Timoteo, todo lo que creó Dios es bueno. Es lo que Génesis 2:9 también dice. Todo era agradable a la vista. Pero nosotros, por el pecado, hemos venido a corromper lo que se suponía era para nuestra bendición. Y terminamos siendo esclavos de ello. Ahí puse un subpunto que dice ejemplo y menciona el café. Esto es por unas palabras que cierto predicador dijo una vez, de que a él le gustaba el café, pero que él no iba a ser dominado por él. Entonces, 1 o 2 días a la semana, él no iba a tomarlo. Porque él decía, si yo no puedo hacer eso es señal de que el café ya me está dominando. Ahora, de nuevo, es solamente un ejemplo. Hay personas que no pueden vivir un día y les duele la cabeza, tienen que tomar café. Como hay personas que simplemente no les gusta. Entonces, hermanos, ¿cuál es el principio? Simplemente, ¿cuál es esa área en su vida? ¿Cuál es ese café para usted? Puede ser que no puede pasar un día sin conectarse al internet. Puede ser que no puede pasar un día sin ver televisión. Puede ser un día que tiene que estar leyendo, no sé, esa novela romántica, lo que sea. ¿Cuál es esa área en la que usted no está pudiendo dominar? Y eso es un buen ejemplo cuando usted no puede pasar un día sin esa cosa o sin tal actividad. Y en nuestro cuerpo, hermanos, esto se manifiesta en 3 maneras: en el apetito, en una pereza y, pues claramente la Biblia también lo menciona, la inmoralidad sexual. El apetito, hermanos, algo tan básico como comer y beber, que es lo que nosotros leemos en 1 Corintios: hacedlo para la gloria de Dios. Una necesidad tan básica y nosotros podemos pecar en ello, en algo como comer y beber. Y hermanos, esto no solamente se limita a la gula. No pensemos aquí solamente esas personas que es que no pueden controlarse y que comen en demasía. También pensemos en aquellos desórdenes alimenticios por personas que quieren conformarse a los estándares de belleza del mundo, que deben de tener ciertas medidas o tener cierto peso. Nuestras contexturas son distintas. No estamos aquí promoviendo que todos debamos tener eso, hermanos, cierta medida, sino un orden en el comer. Algunos seremos más delgados, otros seremos de una contextura más gruesa. Eso no es el motivo para juzgar. Ronnie debe ser que come poquito. Debe ser que... No, hermanos, les aseguro que no es eso. Soy delgado. Como que veamos a una persona que es más pochotona, debe tener problemas con la comida. No necesariamente, pero cada quien puede saber si las está teniendo esas luchas. Entonces, 1 Corintios nuevamente, para que veamos unos ejemplos. Primera de Corintios 10 dice así. 1 Corintios 10, 25.
De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis comer, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Adelante, coman, dice Pablo, pero... se presentó esta situación particular, este ejemplo que Pablo está dando. Absténgase y no coma. Ese es el principio, hermanos. Algunos yo sé que por motivos de salud, recomendaciones médicas, habrá cierto tipo de alimento que no podrá consumir. Eso es también una razón válida. Tenemos también la pereza y, de nuevo, a veces no pensamos de nosotros como personas perezosas porque somos personas que vamos al trabajo, cumplimos con nuestros deberes, pero cuando viene esa parte de nuestros deberes, de la devoción al Señor, de la oración, de la lectura, de las buenas obras, ahí sí somos más que perezosos. No redimimos el tiempo, no le estamos dando un buen uso. O, por el contrario, estamos haciendo tanto que tampoco estamos siendo considerados con el mismo cuerpo que el Señor nos ha dado, y no hay un tiempo para recreación, para el descanso. Todas estas situaciones, hermanos, se reflejan en cómo nosotros somos diligentes, somos responsables en cómo cuidamos y controlamos nuestro cuerpo. En Marcos, capítulo 1, 32, 35, sucede lo siguiente. El Señor Jesucristo va a realizar varios milagros. Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Veamos que Cristo estuvo realizando milagros. En nuestro tiempo, digamos, hermanos, que tuvimos un día que estuvimos, ayudando en mejoras del templo, visitando personas, que uno diría, no, pero es que el día lo dediqué haciendo buenas cosas. Pero al día siguiente, tengo derecho a dormir un rato más. El Señor se levantó igualmente como de costumbre de mañana para buscar al Señor, porque Él conocía sus prioridades. Hermano, no esté fomentando aquí entonces que entendamos, ¿verdad?, la idea. No es que hay que levantarse a cierta hora, pero conocemos nuestras prioridades, o simplemente al mínimo pretexto nosotros ya ponemos una excusa para simplemente no hacer lo que debemos hacer. Eso es parte de esa pereza. Efesios 5, capítulo 15. Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Muchas veces nosotros no cumplimos con nuestros deberes porque simplemente no medimos el tiempo.
A veces hay que tomar pues decisiones más drásticas. Si el televisor a usted le está ocasionando problemas para concentrarse, pues mueva esa tele a algún lado o vaya usted a una parte de la casa donde le quede difícil acceso. Si no puede usar la computadora sin estar revisando constantemente el correo y todas las cuestiones, pues desconéctele el internet y dedíquese a hacer primero lo que tiene que hacer. Busque toda la información que necesite y luego desconecte. ¿Por qué? Hermanos, porque es la realidad. Esa es una lucha para mí. Estoy haciendo algo. Ay, mira, llegó un correo. Vamos a revisar. Puede ser largo, puede ser corto. El correo ya un enlace. Me pongo a leer otro documento. Cuando veo, estoy disperso en todo. Y pueden pasar 1, 2, 3, 5 horas. Ya es tarde, tengo que acostarme, no hice lo que tenía que hacer. Y esto es principalmente a los que están más involucrados con esto, pero de nuevo, puede ser para otros otro tipo de lucha. Están leyendo un libro buenísimo y quieren acabarlo, pero para leer la Biblia sí hay pereza. De nuevo, que seamos sabios, hermanos, con el uso de nuestro tiempo. Sabios con el uso de nuestro tiempo. También el dominio de nuestro cuerpo tiene que ver, hermanos, con nuestra pureza sexual. La norma del mundo ya ha probado pues que relaciones antes del matrimonio, que relaciones fuera del matrimonio, pues está bien mientras no pasen mayores consecuencias, pero no es el caso de lo que nosotros vemos en las Escrituras. Hermanos, si tuviéramos que hablar de una norma, la norma es continencia absoluta antes del matrimonio. Esa es. No hay negociaciones en la palabra. Esa es la norma que el Señor nos ha dado y es a lo que Pablo llamaba, por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. El propósito es claro y debemos distinguirnos por esa vida que respeta los límites que el Señor ha dado. ¿Cuál es el límite para las relaciones? Es dentro del matrimonio. Es dentro del matrimonio. Y de la misma manera no podemos ignorar entonces los pensamientos. Cristo nuevamente, si su ojo le es ocasión de caer, pues sáquelo. ¿Cuál es el principio? Que, hermanos, fácilmente de una mirada se puede pasar a un pensamiento impuro. Job dijo: yo he hecho un pacto con mis ojos de que no voy a mirar una virgen. Así hay que ser estricto, un compromiso. Pero este tipo de pensamiento no es el único que nosotros debemos dominar. Si tuviéramos que hablar de un principio, aunque el contexto del pasaje, posiblemente los pensamientos a los que se refiere Pablo son los de los enemigos, nosotros podemos tener una guía en decir que todo pensamiento nosotros debemos llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento, hermanos, sojuzgarlo. En un sentido positivo, leamos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Porque no es solamente qué no debiéramos pensar, es en qué debiéramos ocupar nuestras mentes y en qué debemos pensar. Pues Pablo dice entonces a los filipenses en el versículo 8, capítulo 4, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En eso pensad. ¿En qué estamos ocupando nuestra mente? ¿A qué pensamientos le estamos dando cabida? Hermanos, lo que nosotros vemos, leemos, escuchamos, es combustible para nuestras mentes. Y muchas personas, a veces nosotros
cometemos ese error de empezar a probar nuestros límites. Bueno, voy a ir, pero no voy a participar de lo que hacen. No, pero no hará mal si veo esa película, tal vez la pongo en silencio cuando empiezan las palabras malas. Empezamos ahí a tantear. Bueno, está bien, solo un besito. Y ya sabemos en lo que puede terminar. Esos tanteos, mira, pero eso no es pecado. Mientras no me deje dominar por ello, y empezamos en esas caricias, en ese juego. Y hermanos, a veces lo mejor es huir. No dejemos, porque aunque no estemos cometiendo los actos, el hecho de las situaciones en que estamos presentes o en los lugares que estamos escuchando, estamos viendo, y eso está entrando a nosotros. Y van a ser palabras que luego se van a transformar en pensamientos impuros en nuestras mentes, que vamos a estar ahí fabricando, amalgamando. Así como Pablo le dice a Timoteo con respecto a las pasiones juveniles, nosotros debiéramos también huir. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente las personas no podrán ver lo que pensamos. Dichosamente, dirán algunos. Pero el Señor sí conoce nuestros pensamientos. El Señor sí los conoce. Y nosotros damos cuentas a Él. No porque las personas no vean lo que estamos pensando, no sepan lo que pensamos. Estamos nosotros conscientes de que nuestras vidas son libros abiertos delante de Dios. No nos podemos engañar, hermanos, pensando que no es así. Él conoce lo que pensamos y hacemos. El Salmo 139, tan conocido, David lo reconocía y él decía en el versículo 2, Salmo 139, 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. De nuevo, el Señor sí conoce nuestros corazones, y es la petición, y como vimos ese salmo hace unos domingos, hermanos, podemos decir nosotros, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Porque finalmente, como Cristo luego dirá, de la abundancia del corazón hablará la boca. Se manifestará. No pensemos que eso va a estar sin consecuencias. Lo que esté alimentando nuestro ser, eso es lo que hablaremos. Eso es lo que hablaremos. A veces dirá alguno, es que yo no participé de ese chisme. Pero hermano, si alguien le empieza a usted a hablar mal de una persona, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que siga hablando? O mejor nos vamos. Porque esas palabras, con solo que las escuchemos, ya nosotros estaremos tal vez formándonos un juicio torcido sobre otra persona por estarlo solo alimentando. Quizás usted no estará propagando, pero ya se habrá hecho una idea, posiblemente equivocada. ¿Qué hacemos nosotros con lo que pensamos, con lo que está llegando a nosotros? También debemos dominar nuestras emociones, no solamente lo que hacemos, no solamente lo que pensamos, es también cómo esas emociones están afectando lo que hacemos y pensamos. Para el mundo las emociones pueden ser una de dos cosas, pueden ser simplemente un accidente de una evolución, o pueden ser unos procesos químicos que se dan en el cuerpo. Entonces a veces usted está alegre, está enojado, y esos son solamente procesos químicos y usted no tiene control sobre ellos. Eso es equivocado. Nosotros entendemos que tenemos emociones porque somos hechos a la imagen de Dios. Dios es amor, Dios es ira. Nosotros somos hechos a imagen de Él. Y eso nos ha sido comunicado también a nosotros. Somos seres emocionales porque Dios es también un Dios de emociones.
Ahora, la gran diferencia es que Dios sí tiene un control sobre ellos y los manifiesta cada uno de manera perfecta. Nosotros no. Pero eso no quiere decir que somos presos de nuestras emociones. Hoy estamos terminando con esta última virtud, pero en lo que queda de lecciones, tal vez podamos ahondar un poco más, hermanos, en este tema de las emociones. Pero nosotros no somos esclavos de ellas, no somos el pasajero, las emociones no van en el asiento del chofer. ¿Es cierto? Uno no puede decir simplemente, voy a ser feliz y ya, siento feliz. No, no funcionan tan mágicamente. Pero sí podemos cultivarlas y podemos aprender a dominarlas. Busquemos Proverbios capítulo 16. Proverbios 16. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Algunos dirán que es mejor la persona paciente que el fuerte, y el que enseñorea su espíritu que el que toma una ciudad. El que enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Leyendo algunos comentarios, alguno dirá, es que tomar una ciudad puede ser cuestión de un día, pero dominar su carácter es algo de todos los días. Es una batalla diaria. Y mejor, vale más alguien que tiene ese control que aquel que puede ir a una batalla y ganar una lucha. Hermanos, si nosotros no nos esforzamos en este control de las emociones, nosotros terminaremos afectando a los demás. En un ataque de ira diremos lo que no debiéramos haber dicho o en la forma que quizás debía haber sido dicho. Y nosotros mismos también afectaremos nuestra relación con Dios y nos estaremos afectando a nosotros. No solamente físicamente, porque las emociones se van a reflejar en nuestro cuerpo y en enfermedades, pero espiritualmente también, al albergar amargura, resentimiento, odio. El lenguaje hebreo son raíces, y las raíces seguirán creciendo si nosotros no las cortamos. En cambio, nosotros tenemos un mandamiento a cómo podemos cultivar esas emociones, hermanos. ¿Cuál es la instrucción que nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 6? Deuteronomio 6, versículo 5. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y cómo se logrará algo como eso? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, para controlar nuestras emociones debemos conocer a Dios. Solamente en el conocimiento de Dios nosotros podremos cultivar las emociones como debemos cultivarlas. Dios nos demanda todo, que lo amemos de corazón, pero eso no está desligado del conocimiento que tengamos de Él. Entonces, finalmente, ¿cuál es su lucha? ¿Con qué lucha usted? ¿Con gula? ¿Contra la envidia? ¿Contra el resentimiento? ¿Contra esa pereza espiritual? Es una lucha contra la impureza sexual, contra pensamientos pecaminosos. ¿Cuál es su lucha? Y es importante el término lucha porque, hermanos, debemos estar luchando. Y recuerde, contra lo que usted está luchando, antes de juzgar sin amor a un hermano que tiene una lucha en una área que para usted no es problema,
Ay, hermano, pero ¿cómo le cuesta a usted controlarse con lo que come? Hermano, es distinto para cada uno. Porque ese hermano que tal vez tiene ese problema con la comida, no tiene problema con los pensamientos que usted está albergando. Claro, lo de él será visible, pero ¿qué tiene usted en su corazón? Que pensemos con cordura en nosotros mismos. Y que, hermanos, tenemos una lucha, pero el Señor nos ha provisto cómo podemos enfrentarla. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario? Bueno, hermanos, si no, que el Señor los bendiga.